Hola queridos y queridas estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Hoy día vamos a revisar la segunda clase de nuestra micro unidad de sonidos en contexto, donde hemos ido revisando el sonido en diferentes contextos artísticos. Y hoy día nos vamos a centrar en uno que revisamos brevemente la semana anterior. Y hoy día nos vamos a explayar un poco más en esto, que es en el paisaje sonoro. Cuando nosotros pensamos en paisaje sonoro, usualmente se suele pensar que un ambiente sonoro natural es al que se le conoce como un paisaje sonoro. Pero el paisaje sonoro o ambiente sonoro natural puede ser estas dos líneas de clasificar las cosas. O sea, pueden ser sonidos provenientes de la naturaleza, como los sonidos de los animales, los sucesos meteorológicos como las lluvias, los granizos, los truenos, el viento, el sonido de los árboles, el agua, como el agua en el mar, el agua en un río. Todo eso como más de naturaleza es un grupo, y también están los sonidos que son naturales también, pero que son provenientes de la acción del hombre. Entonces esto pueden ser las músicas, el diseño sonoro, las actividades humanas comunes, por ejemplo, barrer la calle, coser con la máquina de coser, el sonido de la comunicación, hablar, el sonido del trabajo, del teclado cuando uno está en el computador, los sonidos mecánicos de los autos, de la industria, en general. Por lo tanto, un ambiente sonoro natural puede ser todo lo que nos rodea, tanto lo que forma parte de la naturaleza en sí, como también de lo que ha creado el hombre a partir de esta naturaleza. Por lo tanto, a continuación les voy a explicar la actividad grupal que me imagino que ustedes ya se encuentran desarrollando, pero la explicación es la siguiente. Primero es que vamos a analizar en grupo, por medio de una guía, un extracto de una obra audiovisual. Esta puede ser un fragmento, puede ser el tráiler, y vamos a ir descubriendo las distintas capas de información que se trabajan a partir del sonido y de la imagen. Ustedes, previo a esta mini unidad que se enfoca en lo auditivo, se enfocaron en la imagen, en el encuadre, la cámara, y vamos a hacer un pequeño análisis de eso a partir de esta guía. Ustedes pueden trabajar solos, en parejas o en tríos. A continuación les voy a comenzar a leer las preguntas y las voy a ir explicando. Pregunta 1. ¿Qué sensaciones, emociones e ideas les genera la obra observada y escuchada? Eso simplemente tienen que describir lo que se les viene a la cabeza, lo que se les viene al cuerpo o a la mente mientras están revisando el video. Pueden hacer una lluvia de ideas o pueden escribir un párrafo, como ustedes se sientan más cómodos. 2. ¿Cómo identifican que la artista logra generar emociones, sensaciones e ideas? ¿Qué recursos pertenecientes a la disciplina artística multimedial utiliza para comunicar y potenciar estas emociones e ideas? La pregunta 2 se relaciona directamente con el contenido que revisaron en la unidad pasada sobre el encuadre, la iluminación, los ángulos de la cámara. Toda esa información la tienen que poner en esta respuesta. Por ejemplo, la cámara se pone desde arriba porque quieren potenciar tal emoción, la cámara sigue al personaje principal por esta razón, etc. En la 3. ¿Qué expresa o trata de expresar el creador en el fragmento observado bajo su punto de vista? Esto es su percepción personal. Por ejemplo, yo creo que en este fragmento se está comunicando el cansancio y la vida cotidiana. ¿Listo? Porque se evidencian tal y tal razón. O yo pienso que en este fragmento se está experimentando y se está mostrando la vida adolescente por esta razón. Entonces, de esa forma tienen que ir desarrollando esa pregunta. Y la última de esta diapositiva. ¿De qué manera influye el contexto en la obra audiovisual observada? Si este cambiara, el sentido de la obra cambiaría. Entonces,
Todos los fragmentos que se les entregó tienen un vínculo particular con el contexto. No es un contexto neutro, es un contexto que es fundamental. Entonces tienen que pensar si esto cambiara, si la situación que estamos viendo y escuchando cambiara y se transformara en otro contexto. ¿Cambiaría el sentido? ¿Qué pasaría? ¿Se vería más raro? ¿Se vería mejor? ¿Se potenciaría? ¿O se anularía la idea? Eso tienen que pensar en grupo, o en parejas o solo. Entonces, en esta pregunta, que es ¿qué sonidos escuchan? ¿Es una melodía? ¿Es un sonido que no logran identificar? Deben ir describiendo todos los sonidos que escuchan. Pueden describir una melodía y decir esta melodía es suave, esta melodía es cercana, esta melodía es incómoda por esta razón, por esta razón. O pueden describir, escuchamos 5 sonidos, uno es así, otro es acá, se parece a un auto, se parece a un caballo, etc. La idea es que no tengan miedo a no acertar, porque la idea simplemente es que investiguemos en nuestro sentido de la audición. Esto no hay respuestas correctas e incorrectas y ninguna de estas preguntas. Luego, ¿cómo afecta el sonido a las imágenes observadas? ¿Es relevante o se pueden prescindir de él? Entonces, luego de que identifican los sonidos, tienen que pensar si son importantes o no, y si pueden decir sí o no y el por qué. Y luego, después de esta, tienen que tienen que observar el video sin audio y luego con audio. Y ahí tienen que ver si el propósito expresivo cambia. Si yo veo el video con audio, ¿seguirá tratando el tema sobre el cansancio y el cotidiano? O si yo pongo el audio, no cambia nada. Ese tipo de preguntas se tienen que hacer. Y finalmente, la última pregunta es, que no se relaciona con exactamente con el fragmento que a ustedes les va a tocar analizar, sino que es una pregunta que tiene relación con toda la unidad, con toda la información que pudieron adquirir durante este periodo, y que es la siguiente. En el mundo que vivimos hay una mayor predominancia de la cultura visual. Esto quiere decir que el mayor flujo de información y comunicación es de proveniencia visual, como un bombardeo de imágenes provenientes del celular, televisión, publicidad, entre otros. A partir de esto, reflexionen. ¿Cómo ustedes podrían explicar que las imágenes sean más relevantes que los sonidos? ¿Por qué se toman fotos de los paisajes y no se toman notas de audio? ¿Por qué cuando queremos recordar a alguien se suele buscar un retrato y no la voz? Ustedes han hecho varios ejercicios sobre la memoria, sobre trabajar con familiares cercanos. Algunos trabajaron pidiéndoles entrevistas a los familiares y algunos trabajaron con el audio. Entonces, ese trabajo anterior les sirve para plantearse una respuesta a esto. ¿Por qué estamos tan acostumbrados a entender el mundo a partir de lo visual y no partir desde lo auditivo? Si, como vimos anteriormente, desde lo auditivo podemos tener una percepción mucho más sensorial completamente del cuerpo. Podemos adquirir información de 360 grados de nuestro alrededor. Entonces, ¿por qué piensan? Es una opinión personal, no hay respuestas correctas o incorrectas. Es importante que revisen la pauta. En la pauta están todos los indicadores de logro, pregunta por pregunta, lo que se espera que ustedes respondan, que el objetivo de cada pregunta. Siempre es importante que cuiden su redacción, su ortografía, que comuniquen bien sus ideas para que el resto la pueda entender sin necesariamente ser su profesora, sino que cualquier persona que las lea las pueda entender. Eso es un buen ejercicio para saber si está bien redactado o si no está bien redactado. Si tienen alguna pregunta, algún problema o alguna situación en particular, nos pueden escribir al mail de la profesora Bárbara con copia a mí o a mí con copia a la profesora Bárbara. Recuerden que tienen que trabajar en grupos de a 3, en parejas, o si deciden trabajar solos también puede ser. Lo importante es que la mayoría de los grupos va a recibir videos diferentes.
Por lo tanto, como lo dije en la clase, me deben escribir un mail y yo les respondo enviándole el link, porque de esa forma, si es que uno necesita ayuda, pueden preguntarse entre ustedes como compañeros, pero todos van a tener videos diferentes. Entonces, de esa forma, el diálogo que ustedes pueden tener en relación al trabajo va a ser mucho más fructífero. Pese al poquito tiempo que tenemos, la idea es potenciar al máximo y aprovechar al máximo este recurso de este análisis del fragmento audiovisual. Si tienen alguna duda con alguna pregunta que no entienden o algo que les parece confuso, no duden en escribirme. Yo estoy súper atenta al mail y cualquier cosa me escriben.